Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte. Y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja.
Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó, vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre. El viejo y tacaño Sr. Scrooge no había amado durante mucho tiempo nada ni a nadie más que a su propio dinero. No entendía la alegría que la Navidad y el Año Nuevo brindaban a los demás. Por lo tanto, la víspera de las vacaciones, el anciano se negó a dejar que su asistente saliera temprano del trabajo, que quería comprar un regalo para su hijo. El Sr. Scrooge incluso rechazó la invitación de su sobrino para celebrar la Navidad con su familia y también se negó a donar dinero para ayudar a los niños necesitados. El anciano cerró su oficina a última hora de la noche y se fue a casa. Y entonces en su dormitorio empezaron a suceder cosas extrañas. Soplaba un viento de alguna parte, retumbaba un trueno y de repente el fantasma de su compañero, que había muerto la pasada Navidad, apareció frente a él. El Sr. Scrooge estaba muy asustado y no entendía lo que estaba pasando. El espíritu dijo que después de la muerte fue castigado por no hacer el bien y no ayudar a las personas durante su vida. No quería que el anciano sufriera la misma suerte. Entonces advirtió a Scrooge que otros 3 fantasmas pronto lo visitarían. Después de estas palabras, el espíritu desapareció. El anciano fingió que no había pasado nada. Pero pronto el fantasma de un niño apareció ante él. El Sr. Scrooge estaba atónito porque era el espíritu de sus últimos años. El fantasma con la ayuda de la magia los transfirió al pasado. El anciano se veía a sí mismo como un niño en la ciudad donde nació y se crió. Estaba decorando el árbol de Navidad y se divirtió mucho. Entonces el señor Scrooge se vio a sí mismo en su juventud, el día en que, lleno de alegría y esperanza, le propuso matrimonio a su amada. Después de eso, el anciano se vio a sí mismo maduro. Su esposa estaba llorando y él no podía entender por qué decidió separarse de él. El caso es que Scrooge ya no le prestaba atención, solo pensaba en el dinero. El anciano no podía mirarlo desde afuera y le pidió al fantasma que lo devolviera. El espíritu finalmente desapareció, pero otro fantasma apareció en su lugar. Llevó a Scrooge a la casa de su asistente en Nochebuena. Toda la familia estaba sentada en una mesa pobre. El anciano estaba seguro de que todos lo odiaban, pero se convenció de que no era así. El asistente ofreció un brindis por la salud del Sr. Scrooge, y su esposa se unió de muy buena gana al brindis. Y entonces el anciano notó que el hijo de su asistente estaba enfermo. Scrooge sintió lástima por el niño y se avergonzó de su comportamiento. Luego el fantasma llevó al anciano a la casa de su sobrino. Toda su familia estaba feliz por las vacaciones. Lo más importante es que dejaron un asiento en la mesa para el Sr. Scrooge. El anciano no esperaba ver esto, siempre pensó que toda la familia lo odiaba. Finalmente el fantasma desapareció, pero el espíritu de los años futuros apareció en su lugar. Llevó al Sr. Scrooge a su propio funeral. Todos dijeron que se volvió más fácil para ellos cuando el anciano finalmente murió. Solo entonces se dio cuenta de que en toda su vida no había traído bien a nadie. Entonces Scrooge vio a su ayudante llevar flores a la tumba de su hijo. El anciano ya no podía mirarlo y le pidió al fantasma que lo trajera de regreso. El tercer espíritu desapareció y Scrooge volvió a casa. El anciano finalmente decidió cambiar para mejor. Afortunadamente descubrió que el tiempo había retrocedido unas horas. El Sr. Scrooge decidió no perder ni un minuto. Aún le quedaba tiempo para cambiarlo todo. El anciano estaba sinceramente feliz por la proximidad de la Navidad. Envió el pavo más caro y gordo a la casa de su asistente.
Scrooge luego envió un regalo al hijo del ayudante y donó una gran cantidad de dinero a la caridad. Luego de eso, el anciano fue a celebrar la Navidad con su sobrino, donde toda la familia lo recibió. Al día siguiente, cuando el asistente de Scrooge llegó a trabajar, aumentó su salario. Para su hijo, el anciano se convirtió en padrino. El Sr. Scrooge le dio al niño el mejor tratamiento posible y continuó disfrutando de una vida saludable. Desde entonces, el viejo tacaño se ha convertido en la persona más amable y generosa de la ciudad, y se ha ganado el amor y el respeto universales.